Sea accionista del único conglomerado financiero de salvadoreños para salvadoreños. Programa Ahorro Inversión de Banco Azul presenta Debate con Nacho Castillo. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 9 de diciembre. Vamos a hacer hoy día un balance de lo que ha sido el país en materia política y económica, de acuerdo a lo que ha dicho y lo ha presentado y lo está en este momento dando a conocer la Fundación de Estudios Económicos y Sociales, FUSADES. Estudios Económicos, así es, exactamente así es. Como casi me confundí. Pero bueno, presento inmediatamente a mis invitados, que son dos destacados miembros de esa institución. Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Buenas noches. Buenas noches, gusto de saludarte. Un gusto. Y también está con nosotros Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Buenas noches. ¿Qué tal, don Nacho? Mucho gusto. Y es Fundación de Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Eso, yo sabía que me faltaba algo. Vamos a saludar, por supuesto, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vamos a partir con la parte económica, con Álvaro Trigueros. Hay alguna información que ustedes dieron en los últimos días. Yo anoté como resumen algunos puntos. Señalaron que el despegue económico del país continúa lento, dijeron ustedes. Y esto viene del 2009, esto contrasta un poco con lo que el presidente de la República aseguró, que este año se va a crecer un 2.5%. Han dicho que el año ha sido afectado principalmente por la baja de un 3.9% en las exportaciones en bienes y servicios, que hay un clima desfavorable que provoca un lento crecimiento, etcétera, etcétera. Partamos por el análisis de lo que ustedes han dicho que es el resumen de este año en materia económica. Sí. Bueno, prácticamente lo que concluimos en la parte de la actividad económica es que continuamos un año con bajo crecimiento y poca capacidad de generación de empleo. Esto está influenciado tanto por factores positivos como negativos. Del lado positivo, lo que hemos visto son dos cosas. La primera es la caída en el precio del petróleo. Esto ha significado para el país una reducción hasta el mes de octubre de 288 millones de dólares. Es un buen ahorro para el país. Y el otro factor positivo ha sido un crecimiento de las remesas familiares, que han crecido a 6%, equivalente hasta el mes de octubre a 218 millones de dólares. Entonces allí, solo con esos dos, tenemos un impacto positivo de casi 2% del PIB. Entonces eso empuja el crecimiento económico. Pero como no solo hay factores positivos, sino que también hay factores negativos, y uno de estos factores negativos es el lento crecimiento de la economía mundial, una caída de 3% en el comercio mundial, lo cual ha afectado prácticamente toda Centroamérica. Una caída en nuestras exportaciones. En nuestras exportaciones y el resto de países centroamericanos también, con la excepción de Costa Rica. Y es importante preguntarse qué ha hecho Costa Rica para poder seguir aumentando sus exportaciones, que no es nuestro caso. En este sentido, El Salvador ha experimentado hasta el mes de octubre
una caída de 3% en las exportaciones. Han sido por factores internos al Salvador. Por un lado, el sector agrícola exportador ha salido fuertemente afectado, todo el tema de la sequía, la roya, entonces han caído casi 30% las exportaciones de café y de caña, mientras, bueno, también las exportaciones no tradicionales también han caído por esta caída en la demanda internacional. Y aquí vale la pena destacar que El Salvador no aumenta las exportaciones de bienes desde 2011. Entonces tenemos que poner nuestras barbas en remojo a preguntarnos qué está pasando en el país que no suben las exportaciones. Álvaro, antes de seguir con más detalle de lo que es este resumen económico, tú dices que las remesas, este aumento, que hay dos puntos fundamentales positivos en lo que pasó este año. Uno es el precio del petróleo, que hizo que bajara mucho la factura petrolera del país, y por otro lado unas remesas históricas que alcanzaron un nivel histórico que hizo subir el PIB en un 2%. Eso es, digamos, el equivalente a esos dos shocks positivos. Esto significa entonces que el 2.5 de crecimiento para el 2016, mencionado por el presidente de la República y corroborado por el presidente del Banco Central de Reserva, ¿es creíble? Desde nuestro punto de vista, los indicadores de corto plazo, que son, digamos, indicadores adelantados, porque el 2.5%, esa es una proyección, no es un indicador real. Cuando nosotros vemos el indicador de actividad económica, que ese ya acabó, o sea, ya es un hecho al tercer trimestre, observamos con la encuesta de dinámica empresarial de FUSAES que los primeros 3 trimestres tienen un índice negativo. Y de hecho, pues, si los comparamos con el año anterior, pues están más bajos. Y ese es un indicador de la actividad económica en su conjunto. Entonces, ese es uno primero. El segundo es, hasta septiembre, el índice de volumen de la actividad económica, que también es del Banco Central y que también se refiere ya a cifras ejecutadas, hasta el mes de septiembre creció 2.1%. Y el otro, más importante, que también pues abarca todos los sectores económicos, es el crecimiento del empleo formal. Y el empleo formal ha crecido a 1%. Entonces, a nosotros esta cifra de 2.5 todavía no nos resulta tan creíble, sobre todo teniendo en cuenta que en el 2014 se dijo lo mismo, y cuando ya apareció en marzo de este año la cifra revisada, la conclusión es que el crecimiento en 2014 fue 1.4. Entonces, estas cifras preliminares o proyecciones no son muy sólidas. Ok, ya está claro. Sí. Preguntado de otra manera, sigo en la parte económica del próximo bloque, voy a ir con la política y con Luis Mario. Sigo en lo mismo. Este año, a juicio de FUSAES, ¿fue igual que el año pasado, peor o un poco mejor? De acuerdo a los indicadores de ustedes. Sí, yo diría que un poco peor que el año pasado, porque si nosotros vemos el indicador de empleo, el año pasado al mismo mes se habían generado 8.600 empleos formales, pero este año al mismo mes apenas se generaron 5.300 empleos. Entonces, si la actividad económica se ve reflejada en la creación de empleo, ¿Tienes datos de consumo? Cifras de consumo no se publican hasta dentro de... Hay unas preliminares que se publican el 31 de marzo de 2017. Entonces, y todavía aún así van a ser preliminares. Pero yo no me extrañaría que el consumo en sí mismo tenga un resultado favorable por las dos razones que mencionábamos: precio de energía más barato y un crecimiento de las remesas.
¿Cómo se pueden tener dos visiones tan diferentes? La gente se preguntará, ¿cómo el presidente de la República hace una cadena de radio y televisión y da un resumen del año muy positivo, señalando, incluso llegaron a decir que este 2.5% era la cifra más alta de crecimiento registrada en los últimos 16 años, lo que después fue desmentido por algunos señalando que habían 8 años con ese mismo nivel de crecimiento. Pero obviamente entre el discurso del presidente y el discurso de Fusades u otros es muy diferente. Sí, bueno, en primer lugar, sin contradecir lo que tú has dicho, nosotros sí queremos diferenciar, ¿verdad? Que por un lado hay un discurso político, ¿verdad? Un discurso político, el cual pues tendrá que ser explicado por el gobierno, ¿verdad? Pero nosotros hemos hecho un análisis técnico sustentado en estas cifras que hemos estado mencionando. Unas son oficiales, otras son cifras de encuestas que generamos con formalidades estadísticas, y esos son los resultados que encontramos. De acuerdo a todo ese cúmulo de información que ustedes tienen, el gobierno no solo va en una tendencia, no solo no mejora su economía, el país no va en una tendencia alcista, sino que pudiera ir en una tendencia a la baja. Yo me refiero a un indicador más potente. Para mí, el termómetro del país es la migración, ¿sí? Cuando la gente está contenta en su país, se queda en su país. Incluso algunos que se han ido y desean regresar, estarían dispuestos a venirse a El Salvador si vieran que se mejora. ¿Y la migración ha aumentado? La migración ha aumentado según los indicadores que tenemos. Ahora esto también puede ser por problemas de seguridad. Entonces, es que no solo es el factor económico, también sino seguridad. que también el tema de seguridad. Vamos al corte, hay mucho más que hablar sobre el tema económico, pero también sobre el tema político. Ya volvemos. Oye, ¿qué piensas que estarás haciendo cuando estés jubilado? Muy activa y si se puede, viajando. Genial. ¿Y cómo pagas los viajes? Ahorrando, cuando se puede. Si no, pues, con tarjetazo. Bueno, ¿y cuándo piensas que vas a pagar esas deudas? Pues, depende. ¿Depende de qué? Si logro conseguir otro préstamo para seguir viajando. Si hoy te llenas de deudas, ¿cómo pensás viajar cuando estés jubilada? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. La Navidad nos inspira a todos y queremos que ahorres más. Leche entera en polvo Anchor, 800 gramos, 5.75, ahorro 2.19. Huevos selectos grandes, 8 unidades, 99 centavos, ahorro 16 centavos. Pañales Huggies Active Sec Mega de 32 a 48 unidades, 9.50. Papel higiénico Scott Mega 12 rollos, 5.50. Super selectos. NCIS New Orleans. Salgan de la exhibición. ¿Qué? ¡Ahora! La víctima es el SEAL retirado, William Samuels, de 54. ¿SEAL del Norte? Conozco el emblema. Es Bob, cazador de impostores. ¿Quién es Bob Cazador? Ahora, para esos impostores, la próxima vez que estén pensando en llamarse héroes, considérenlo. Bob, cazador de impostores, los está buscando. La pregunta es, ¿cómo es que el cazador se volvió el cazador? NCIS New Orleans, este lunes a las 9 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. Clínica de Radiología Brito Mejía Peña, lo más completo en diagnóstico por imágenes en El Salvador. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo.
El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, a ver, Luis Mario, me dio risa una palabra a mí, no todo, pero cuando estaba leyendo sobre las interpretaciones de lo que ha sido el año políticamente, Javier Castro, compañero de usted en FUSADE, dijo, 2016 se va a recordar como el año del destape de la corrupción. El destape, me acuerdo del destape español en su momento. Pero bueno, ¿crees tú que esto es lo que caracteriza principalmente al año 2016? Bueno, creo que Javier no se equivoca, sin duda alguna, en materia de transparencia, el año ha terminado con lo que veníamos arrastrando, básicamente desde el acuerdo de paz, que era una falta de funcionamiento de las instituciones que integran el sistema anticorrupción. Pero en términos políticos, a diferencia del sistema económico, de la evaluación económica, donde tenemos, en el caso político, pocos indicadores a nivel nacional que nos puedan describir qué ha sucedido, digamos que hay que referirnos más a cómo ha funcionado o cómo ha estado la gobernabilidad del país. Y la gobernabilidad se mide en función de tres aspectos. Primero, cuál ha sido la relación del gobierno con distintos actores. Uno de estos actores, el actor político. Cómo se ha relacionado el órgano ejecutivo con el órgano legislativo en estos últimos 365 días que son los que estamos evaluando. En ese sentido hemos visto un cambio importante que se presentó desde el año pasado en materia de alianzas del partido de gobierno al interior de la Asamblea Legislativa, porque el partido Gana, que básicamente era el que venía acompañando al FMLN desde la administración del expresidente Funes, ahora ha básicamente rechazado el respaldo a algunas iniciativas muy importantes del Ejecutivo, por lo menos para ellos, que tienen que ver con varias cosas. Primero, leyes contra la evasión, leyes que tienen que ver con nuevos impuestos, ¿ya? Y particularmente también la aprobación del presupuesto general de la Nación. También han señalado, o por lo menos han detenido, nombramientos de funcionarios que no cumplan con los criterios que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional ha establecido, y por tanto tenemos ahí una relación que ha sufrido un deterioro. Segundo, hay una relación entre los partidos políticos y el órgano judicial, o entre la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, muy negativa, por dos cosas. Primero, por incumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional en distintas materias. ¿Este año? Este año. ¿Cuál se incumplió? Por ejemplo, temas que tienen que ver con la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, tema que tiene que ver con democracia interna de los partidos, porque si bien hay ya algunas reformas aprobadas, falta para que se cumpla por completo y se garantice que los militantes pueden elegir a sus candidatos con un voto libre, Mario, directo y secreto. Pero yo pensaría que es lo contrario, que hubo un avance en la relación partidos políticos, Sala de la Constitucional. Sí. El año 2015 habían 4 partidos políticos contra la Sala, Claro. Hoy es solamente 1. Claro, es que si lo vemos en términos de partidos, lo que estamos observando es un ataque del partido de gobierno a la Sala de lo Constitucional, principalmente por el tema de los préstamos, que ellos achacan a la Sala de lo Constitucional que parte del problema fiscal que tenemos es por la inconstitucionalidad de los 900 millones. Pero si ya lo vemos en términos de órgano legislativo,
falta legislación que cumpla y desarrolle las sentencias de la sala en aspectos, don Nacho, que pueden complicar la elección de 2018 y que tienen que estar listos a más tardar, bueno, en el primer semestre de 2017. Insisto, financiamiento de los partidos políticos, todo el tema que complicó 2015 con el conteo de marcas, de votos, falta de uso de tecnología. Hay que reformar el código electoral para entender que hay causales para el recuento de votos que el código electoral no las tiene y que por eso fue la Sala de la Constitucional la que en 2015 tuvo que ordenar el recuento de votos en la circunscripción de San Salvador al no haber legislación. Todo eso tiene que catalogarse como incumplimiento y luego, claro, acá está, dentro de la gobernabilidad, se ve justo este ataque a la independencia de los órganos de Estado con lo que han estado denunciando los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Un tercer aspecto que tiene que ver con gobernabilidad es el de funcionamiento, que ya lo mencioné al inicio, del sistema anticorrupción. No cabe duda que 3 factores, como lo hemos venido escuchando, han confluido para que el sistema funcione. Primero, la cooperación internacional respaldando la institucionalidad local. A diferencia de Guatemala, no tenemos una entidad supranacional, sino que tenemos un fortalecimiento de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República, que dentro de este entramado de instituciones son fundamentales, y ahora tenemos que esperar que también se fortalezca la Corte de Cuentas de la República. Hay ahí un aspecto positivo que ojalá, digamos, continúe, y ahí hay un segundo factor de los 3 que les mencionaba, que es la buena fortuna de tener dentro de las instituciones o a la cabeza de las instituciones funcionarios independientes que están haciendo valer lo que la Constitución señala en materia de combate a la corrupción. Y el tercer factor... Estos factores que tú calificas seguramente de positivos y que son positivos, sí, que han confluido en destapar la corrupción, en exigir mayor calidad o independencia a los funcionarios, etcétera. Esto es porque la sala, tenemos una sala diferente, porque se equivocaron también los diputados, eligieron un fiscal diferente, porque ellos mismos dicen que con la elección de los magistrados de la sala se equivocaron. Se equivocaron también, parece también, con la elección del fiscal. No sé si se habrán equivocado con la Corte de Cuentas, pero estas equivocaciones han terminado ayudando a mejorar todo esto. ¿No ha sido fruto de una voluntad política para mejorar el país institucionalmente? Bueno, hay que entender varias cosas en este aspecto, ¿no? Hay una corriente en América Latina que tiene que ver con un despertar ciudadano, una sociedad civil más activa, más acceso a la información pública, más transparencia, ciudadanos exigiendo resultados, ya no únicamente promesas y discursos, y por supuesto que esto llegó a El Salvador. Hay una sociedad civil organizada que no la vemos en plazas públicas como el caso guatemalteco, pero sí vemos, digamos, élites de sociedad civil especializada, la llamamos nosotros, que están presionando para que se elijan buenos funcionarios y para que se respete la institucionalidad del país. Así que, más que llamarle, como lamentablemente algunos diputados señalan, equivocación a la elección de estos funcionarios, deberíamos llamarle, bueno, una fortuna que haya existido una aritmética legislativa y luego se hayan presentado candidatos idóneos para que la Asamblea pudiera nombrar a un fiscal como el que tenemos o magistrados ya no solo de la Sala de lo Constitucional, sino del resto de las salas, porque ahora los casos que estamos viendo de enriquecimiento ilícito confluyen básicamente los 15 magistrados, ya no entonces hay que únicamente observar a los 4 de la Sala de lo Constitucional. Y ese era justo el tercer factor que yo quería mencionar, esa sociedad civil, que es quizás el factor más importante y permanente que se va a quedar en el país, porque la cooperación no estará para siempre, ni los funcionarios que tenemos ahora mismo y que están combatiendo decididamente la corrupción. Hay entonces una necesidad de sociedad civil que siga exigiendo a la Asamblea Legislativa que cuando termine el periodo de estos funcionarios se elijan otros que sean independientes. También la situación política de un país se mide en términos de resultados, don Nacho.
Cuando no tenemos una democracia de resultados y lo que vemos es una ciudadanía que sigue ubicando el tema de la inseguridad pública, el tema de la falta de empleo, el tema de la falta de consensos, como los problemas que le están agobiando y que están haciendo que sus hijos migren o que sus hijos vivan con miedo y que sean objeto de, bueno, asaltos, violaciones y hasta asesinatos, que es lo peor que está sucediendo, por supuesto que hace que haya una insatisfacción del ciudadano con el sistema democrático. Esa falta de resultados y esa insatisfacción es peligroso para un sistema de partidos, igual que el combate a la corrupción, que es muy importante, pero que también debe observarse, digamos, que sea un combate en base a la ley y que no se utilice, digamos, como alguna estrategia política de un adversario frente al otro. Luis Mario, ¿esta insatisfacción ciudadana la tienen ustedes medida o la han sacado de datos de alguna encuesta? Eso es bien importante. Hay índices latinoamericanos que nos comparan a los países respecto de... Latinobarómetro. Uno, por ejemplo, que es chileno, de una corporación chilena. Otro es el Índice de Desarrollo Democrático, que hace la Fundación Konrad Adenauer y Polilat, una fundación argentina, y básicamente lo que tenemos ahí es que más del 60% de los ciudadanos en América Latina, incluyendo El Salvador, están insatisfechos con los resultados que nos están dando los partidos políticos y la democracia. E inclusive, y con más, digamos, peligro para el sistema democrático, hay aproximadamente 9 de los 18 países, significa la mitad de los países en América Latina, donde más del 50% de los ciudadanos estarían dispuestos a que exista un gobierno totalitario con tal que se resuelvan sus problemas económicos o de seguridad. No diga más sobre eso. Muy peligroso. Que puede alentar a algunos antidemocráticos. Muy peligroso. Sí, muy peligroso. Vamos a hablar de esto en el último bloque. Voy a volver con eso. A mí me preocupa muchísimo también ese tema. El Salvador no estaba en los niveles promedio de América Latina en los últimos años. Era un país que tenía más confianza en sus partidos políticos. Aquí hemos tenido partidos políticos grandes, fuertes, muy consolidados. Hoy día aparentemente hay una tendencia a que eso va bajando ese nivel de confianza y obviamente la institución partidos políticos empieza ya a tener algún tipo, digamos, de grietas. Vamos al corte, ya volvemos. De cada persona de buena voluntad, en el alma pura de los que creen con humildad, en las manos de los que hacen el bien, está presente la estrella de Belén. En la alegría y paz de cada hogar, en la sonrisa limpia del pequeño sin importar su edad, en el pecho iluminado de los que hacen el bien, está presente la estrella de Belén. En la sonrisa dulce que no sabe de odios, en la mirada intensa de amor de tantos novios, en el abrazo pleno de amigos de la infancia y en la sonrisa tierna de una madre y su esperanza. En todos ellos, en los que abunda el bien, está presente la estrella de Belén. ¡Feliz Navidad! Les desea Alba Petróleos de El Salvador. 10 años dando lo mejor. Clínica Brito Mejía Peña le ofrece sus nuevos estudios de resonancia magnética cardíaca, únicos en Centroamérica. Muestra con mayor precisión el flujo sanguíneo del músculo cardíaco, presencia de inflamación del miocardio y la anatomía del corazón sin utilizar radiación. Clínica Brito Mejía Peña, 40 años de experiencia, innovación y liderazgo. Un centro especializado del Hospital de Diagnóstico. Servicio las 24 horas. José trabaja en la primera planta de ensamblaje de computadoras portátiles de Centroamérica y el Caribe.
Gracias a la apuesta del Ministerio de Educación, Laura podrá utilizar las lempitas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Miles de niñas y niños están siendo beneficiados con computadoras en sus escuelas gracias al programa Una niña, un niño, una computadora. Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fede Puntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, volvemos a la parte económica. Quedaron varios temas importantes por tocar que yo creo que son muy importantes que los vayamos entendiendo. A ver, la recaudación tributaria aumentó. Aumentó no por mayor crecimiento del país, aumentó por mayores niveles de impuestos, exclusivamente. Sí. Ese es un hecho que también está dentro del año, ¿no? Porque sí, creo que este año sí tenemos un récord de recaudación tributaria. Bueno, en términos de montos absolutos, por la tendencia natural de la economía, siempre hay un mayor crecimiento, pero también destaca el aumento de impuestos nuevos que se introdujeron, estas contribuciones a la seguridad pública, que han generado un incremento, y también destaca que el impuesto más grande, ¿verdad?, que es el IVA, ha crecido poco, lo cual refleja pues que... ¿Cuánto creció el IVA? El consumo ha crecido poco en términos de... Aquí tenemos el IVA ha crecido 1.5%, ¿sí? 1.5 es bastante bajo, es menos del 2.5. Sí, sí. Y también ha habido un incremento fuerte en la recaudación de la seguridad social por un aumento que hubo el año pasado. La recaudación a la seguridad social este año ha crecido 13.7%. ¿Sí? Y no es por la cantidad de empleos. ¿Estás hablando del impuesto a la telefonía? No, la contribución a la seguridad social es el seguro de salud. Sí, el seguro público, sí. Ya. Sí. Eso ha crecido 13.7%, pero no porque hay más empleos, sino porque hubo una modificación en la tarifa mínima que se cotiza, y eso le ha hecho que entren más ingresos al Estado. Pero eso siempre es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? De que aunque la recaudación aumenta, el dinero nunca alcanza. Entonces, porque se gasta más de la cuenta. Y eso lo que queremos destacar nosotros es que desde 2008 hasta 2016, lo que más ha incrementado son las remuneraciones. Ok, a ver, yo tengo el dato ahí que tú lo diste. Sí. Cuando tú dices que la recaudación fiscal aumentó este año en $1.190, pero el gasto corriente aumentó en $1.305. Sí, y eso se debe precisamente, ahí cuando hablamos de esas cifras nos referimos al periodo 2008-2015, y es una tendencia que se mantiene este año también, en que lo que más aumenta son las remuneraciones, ha sido el empleo público. ¿Cuánto aumentó de un año para otro las remuneraciones en este año? Las remuneraciones han venido creciendo, permítame, han crecido 56 millones
que es un crecimiento de 3.4%. Entonces, si uno compara con el crecimiento de 1.5% que ha crecido el IVA, digamos, y las remuneraciones ha crecido 3.4%. Esa es como la principal distorsión del aparato económico, el crecimiento de las... el gobierno dice las pensiones, dice, No son las pensiones no se encuentran ni siquiera en tercer lugar. ¿Sí? ¿Cuáles son los primeros sí, lugares? El primer lugar lo ocupa las remuneraciones, que han crecido 800 millones de dólares. ¿En cuánto? Entre 2008 y 2015, pero 800 millones de dólares es una cantidad, o sea que ni podemos imaginarnos la cantidad de plata que eso significa. O sea, por excesos de empleo, o sea, se han crecido más de 30,000 plazas de empleados públicos y eso no lo aguanta ningún gobierno. Ahora, Álvaro, yo de repente me pongo a buscar información y me puse a ver el gasto de Estado de cada país de América Latina y no me aparecía El Salvador entre los países que tenían el aparato estatal más fuerte, me aparecía incluso en una media hacia abajo. Sí, el asunto que las cifras internacionales no son comparables unos países con otros, ¿verdad? Por ejemplo... Tiene que comparar el tamaño de la población. Sí, bueno, no solo eso, sino que también los conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, por la forma ordenada en que ellos manejan el tema de la seguridad social y las pensiones, aparece un gasto público bien elevado, pero en El Salvador no se incluye eso. Y entonces cuando comparan, parece Costa Rica que está mucho más alto que El Salvador, pero la realidad es que en El Salvador pagamos más impuestos que en Costa Rica, pagamos más impuestos que en México y no estamos debajo del promedio, estamos arriba del promedio. Cuando nosotros hacemos las comparaciones con los ajustes adecuados, cuando comparamos manzanas con manzanas, la recaudación tributaria y el gasto público en El Salvador no es tan pequeño como parece, ¿sí? Bueno, tenemos el problema del déficit fiscal y este año el déficit fiscal se ha incrementado, aunque hay cifras que lo hacen bajar. Ahí es donde no podemos tomar la cifra que aparece contablemente, porque si vemos esa cifra, parece que el déficit fiscal ha disminuido. Ajá, pero sí. Eso es por la forma en que se contabiliza. Por ejemplo, solo contabilizan lo que se ha pagado, pero todo lo que no se ha pagado no está contabilizado. Por ejemplo, hay un atraso de cerca de 40 millones de dólares en el subsidio a la electricidad. Está el atraso del FODES, que supera los 60 millones. Entonces, cuando uno junta todas esas cosas y la suma a la cifra que se reporta, realmente el déficit fiscal es alto. De hecho, es tan alto que las finanzas públicas en este momento son insostenibles y se tiene que entrar a un proceso de ajuste que en nuestro caso, pues el Fondo Monetario Internacional ha señalado que la economía se tiene que apretar el cincho, el gobierno se tiene que apretar el cincho en un 3% del Producto Interno Bruto. Y el acuerdo fiscal que firmaron el gobierno con el partido de oposición, ese acuerdo lo establece. Y la ley de responsabilidad fiscal ya aprobada, vigente a partir del 1 de enero, señala que tiene que haber un ajuste de 3% entre el 2017 y el 2019. Y para dar una idea, si uno toma el presupuesto general de la Nación que se presentó a la Asamblea Legislativa, si se cumple lo que se aprobó en la ley, necesitaría un recorte de 300 millones de dólares. Y eso, entonces... Eso se ve muy difícil de cumplir, tomando en cuenta que vienen años electorales. Viene un momento de negociación muy intenso, pero sumamente importante. Quisiera destacar aquí que
cuando las finanzas públicas se desordenan, hay que ordenar la casa, ¿sí? Y Honduras sucedió esto. Honduras tenía un déficit fiscal de más de 7% en 2013 y han tenido un ajuste de 2013 a 2015 de 6,5% del PIB. Han tenido un ajuste de ese tamaño y eso es lo que se tiene que hacer en El Salvador si queremos que el país continúe hacia adelante. Yo conozco dos teorías cuando un país está en problema económico. Uno es apretarse el cinturón y otro es al revés. Producir más inversión pública. Gastar más. Sí, digamos que es para posible reactivar el mercado. Sí, digamos que es posible hacer eso cuando los niveles de deuda son bajos. Y cuando uno tiene poca deuda, se dice hay un espacio para hacer eso. Pero en el caso de El Salvador, la deuda se elevó demasiado entre el 2007 y el presente, al grado pues que ya no es factible. Ya no tenemos esa posibilidad. No es factible. La única posibilidad es apretarse el cinturón. Sí. Vamos al corte, volvemos rápidamente y finalizamos con la parte política. Mi nombre es Griselda Jacqueline Callejas, trabajo en el vivero de la 15 de septiembre. Tengo 2 años de haber iniciado a trabajar con el proyecto Vida. El primer mes pensé en ayudar a mi familia. Me sentí muy feliz de recibir un salario, de obtener un trabajo cerca de mi casa. Antes yo me iba un mes, 15 días. Venía a visitar solamente un día a mi mamá y hoy pues yo estoy con ella. Con el dinero que yo recibo aquí cada mes, yo me compré una máquina de coser, pensando en obtener más ingresos y tal vez en algún futuro, si yo sigo trabajando, pues pueda comprar más máquinas y pueda poner mi propio taller de costura. Agradezco mucho al presidente de CEL por apoyar este proyecto y también a todas las personas que están colaborando para que esto siga. Grupo CEL. El desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Desde antes que salga el sol. Somos los primeros en presentar lo que ocurre día a día, con objetividad, veracidad y claridad. Nuestro compromiso es trasladar la información que a usted le interesa. Por eso, aun cuando el sol se oculta, continuamos trabajando para informarle. Noticieros TCS. Todo lo que ocurre se ve aquí. Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Bueno, se están diciendo muchas cosas en materia política, algunas llegan a ser hasta preocupantes. Hoy día el magistrado de la Sala Constitucional, Rodolfo González, introdujo dentro de los que se han manifestado en contra de los magistrados de la Sala Constitucional a elementos de la Fuerza Armada. Dijo que ellos tenían información que dentro de esas manifestaciones había no solamente militantes, sino que también habían elementos uniformados
vestidos obviamente de civil y mandados por el alto mando a esas manifestaciones. Dijo también que cuando se discutía la extradición de los militares salvadoreños a España, un avión de la Fuerza Aérea sobrevolaba permanentemente el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé si esto se está poniendo de un color preocupante en el país cuando uno escucha ese tipo de cosas, cuando hay este tipo de enfrentamientos, cuando pareciera que se va entrampando la situación y se hace cada vez más difícil. Bueno, las manifestaciones contra la sala, vengan de donde vengan, y las amenazas a los magistrados que la integran son inaceptables. En un sistema democrático, sin duda alguna, ciertamente se puede disentir de las resoluciones, del contenido, y por tanto hacer un debate jurídico sobre lo que los magistrados han fallado. En FUSADE mismo hemos tenido de alguna manera debates donde no estamos de acuerdo con algunas sentencias, pero eso no significa que se va a dar carta libre para que un partido político manipule a la población y luego la lleve ante la sala, amenace a los magistrados, se interponga en su camino cuando estos quieren generar cultura democrática, asistiendo a los pueblos a enseñar qué contiene la Constitución y a mostrarle a los ciudadanos cuáles son sus derechos políticos, ya sus derechos fundamentales. Eso lo ha criticado inclusive la relatora para la independencia judicial de Naciones Unidas. Ya también la misma Organización de Estados Americanos rechazó que hayan ataques a la Sala de lo Constitucional, y por supuesto que esta situación dentro de 2016 marca un déficit muy claro y muy peligroso en materia de respeto al republicanismo y respeto a la institucionalidad democrática. Hay que señalar también, al margen de esta situación que es totalmente reprochable, don Nacho, que también 2016 nos deja deudas en materia de resultados del diálogo. Ciertamente el presidente Sánchez Serén, a diferencia del gobierno anterior, abrió muchas mesas desde que inició allá en el 2014, el Asocio para el Crecimiento, que lo rescató del gobierno anterior, luego el Consejo de Seguridad, el Consejo Nacional de Educación, la Alianza para la Prosperidad, hay un Consejo ahí de Desarrollo Sustentable también, pero no vemos, lamentablemente, que de las discusiones en esas mesas se esté pasando a los resultados. Y ahí también entonces la gobernabilidad se ve afectada cuando uno mide las relaciones entre los actores que están sentados de parte del gobierno en esas mesas y los actores sociales o empresariales que asisten. Hay mucha frustración porque hay tareas que se deben realizar en el país. Tiene El Salvador una potencialidad enorme para salir adelante, pero bueno, no hay lamentablemente concreción de acuerdos. Y respecto de esta relación con el sector empresarial, de igual forma hemos visto muchos ataques. Lamentablemente el tema fiscal y el tema del combate a la evasión se pone sobre la mesa, pero de una manera ideologizada, y también se ponen sobre la mesa leyes que por supuesto todo mundo deberíamos respaldar, de atacar la evasión fiscal y castigar al evasor, siempre y cuando sea a través de leyes que respeten el debido proceso. Pero en la Asamblea lo presentado por el gobierno es una ley en la que básicamente se saltan la etapa administrativa y llegan inmediatamente a una etapa en la que lo que se le ofrecería a los empresarios pero pareciera es cárcel, que en ese caso hay dos posiciones un poco extremas. Sí. Una es de ir más allá de lo que señalaría una norma básica legal, que es solamente se puede cobrar lo comprobado y no lo... Pero por otro lado, también se defiende una legislación que permite que se juegue mucho con el dinero de no pagar o pagar cuando yo quiero en 7 u 8 años más. Entonces, pareciera, digamos, que no se logra un punto de equilibrio en donde seguramente hay que hacer algo más, porque el sistema como tal no está funcionando en términos del cobro. De acuerdo.
O sea, al empleado se le cobra, pero a otros cuesta. Sin duda alguna. Los que somos asalariados inmediatamente tenemos nuestro descuento de renta y no nos salvamos. Pero, a ver, en este tema Fusades ha sido muy claro en sus posiciones institucionales. Ha respaldado absolutamente el combate a la evasión, ha respaldado que ese es un tema en el que se debe profundizar, pero también ha dicho muy claramente que no nos podemos saltar las garantías constitucionales que toda persona tiene para poderle comprobar a Hacienda sus razones. Igual que Hacienda le dice a alguien que ha evadido, a esa persona también le nacen derechos de la Constitución para comprobar que no. El tema es entonces que las leyes nuevas que se aprueben tengan los suficientes espacios para que se aplique el debido proceso, se apliquen las garantías constitucionales y el Estado cobre a los evasores, pero sin saltarse en lo absoluto aquellos procedimientos que constitucionalmente están Yo le establecidos. escuché una cosa muy inteligente a un invitado que tuve en este programa que me pareció que era lo correcto. Normalmente los juicios entre una empresa y el Ministerio de Hacienda por un cobro determinado, hay una aceptación por parte del empresario de que eso debe y Hacienda dice no, debe más. Claro. Entonces, a mí me decían, ¿por qué no cobrar lo que el empresario acepta inmediatamente y seguir con el juicio de lo restante? Pero atraer a la arca de Hacienda inmediatamente esa parte que no está en discusión, sino que se deja todo el monto para que en varios años después termine en un sí o en un no, claro, o termine en una parte, pero obviamente mientras tanto el Estado deja de percibir dinero. No hay soluciones fáciles, y esto me lo dijo un invitado, un hombre de derecha, claramente. No, a ver, modalidades de cobro de los impuestos, sin duda que hay un montón, y esa puede ser una, pero el tema, y en términos políticos, que es lo que estamos analizando, es no podemos combatir la evasión a través de una estrategia ideológica de persecución o de incumplimiento del debido proceso. Y hay un aspecto, perdón si me permite. Sí, pero yo creo que una cosa, claro, la gente quiere, así como quiere más transparencia, sí, así como la gente quiere que se luche contra la corrupción, la gente quiere que se les trate a todos por igual. Es correcto. Al pobre y al rico, al rico y al pobre. Así es. Sin duda alguna, hay que tener un sistema tributario que sea parejo y que combata la evasión. Pero también aquí se obvian algunos temas y se olvidan, por ejemplo, la ampliación de la base tributaria. Importantísima. Un sector informal muy grande que es inclusive más, digamos, prolífico, tiene más ingresos que empresas pequeñas o medianas formales, y no se está haciendo nada por ampliar la base, ¿verdad? Hay un aspecto en lo político muy rápido, sí, lo señalo, y si quiere al final lo concluyo. Tiene que ver con lo electoral, que es importante resolver, porque de lo contrario, esa base fundamental que tenemos para elegir a nuestras autoridades puede tener un enorme problema en 2018 si no resolvemos todos los vacíos que en 2015 casi nos llevaron a un caos de legitimidad. Y en enero van a haber fallos todavía de la sala. Bueno, la sala... Y uno de los fallos pudiera ser, hay una demanda en contra de la elección de los 10 magistrados. Vaya, la sala ha dicho claramente que antes de marzo quiere resolver todo lo que tenga vinculación con lo electoral para que haya una veda de un año por lo menos donde no se toque la legislación electoral. Pero la Asamblea puede demorarse más de un año en... La Asamblea podría hacerlo, pero yo escuché... Ya lo hizo una vez. Sí, los partidos quieren también respetar esa veda de un año, que es por lo general la práctica internacional lo que recomienda. Ojalá que sea así y que antes de marzo se hayan resuelto todos los vacíos, entre ellos la integración de la Junta Receptora de Votos, que ahora tiene que ser con gente que no sea militante de partidos, la compra de tecnología, la aprobación del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral a tiempo, y sobre todo la solución que se tiene que dar a esos vacíos que lamentablemente hicieron que las inconsistencias de actas y los errores que se cometieron al contar las marcas de los candidatos que ahora vamos a estar nuevamente en listas abiertas, no se corrigieron. A ver, me quedan 3 minutos y necesito tocar el tema, volver al tema del 60% de salvadoreños que se declaran insatisfechos con el resultado que le da los partidos políticos y la democracia.
Esto obviamente, y estamos en un periodo ya casi preelectoral, puede llevar a circunstancias diferentes. ¿Qué puede provocar esta tendencia cada vez más grande de poca credibilidad en los partidos políticos? A ver, ¿cuáles son los peligros? Lo que era tolerable hace 10 años, ahora ya no lo es. La gente claramente está ocupando los espacios que el sistema democrático le ha dado. Está exigiendo resultados y se está decepcionando de la clase política, a la cual lamentablemente la incorpora o la mete en una sola canasta cuando salen los casos de corrupción, sin distinguir a aquellos que lamentablemente han hecho mal su trabajo de aquellos otros que están en los partidos intentando hacer bien las cosas. Esto ha provocado en otros países, en América Latina y en Europa, que los partidos políticos prácticamente se fragmenten. ¿Qué significa esto? Que los partidos tradicionales que han venido gobernando ya no sean los que pongan presidentes ni los que tengan la mayoría de diputados, sino que sean organizaciones nuevas que ojalá fueran de nuevos políticos responsables. El problema es que la insatisfacción ciudadana y el inmediatismo con la que la gente quiere que se le resuelvan sus problemas y la decepción que causa los destapes de corrupción abre la avenida ancha para los populistas. Y eso es lo que estamos viendo en partidos radicales, porque en Alemania la ministra de Relaciones Exteriores o la señora que ahora gobierna está lanzándose a un cuarto periodo, ¿ya? Porque ve que hay lamentablemente partidos de extrema derecha que quieren gobernar. Lo mismo en Francia, pasó en España, y estamos viendo en la misma Centroamérica, por ejemplo Costa Rica, Honduras, que gozaban de un bipartidismo muy sano desde hace años, que ahora Costa Rica, por ejemplo, tiene 11 partidos y llegó un profesor de ciencia política como presidente. Claro, la institucionalidad en Costa Rica funciona. ¿Qué tenemos que hacer en El Salvador? Ojalá que los partidos que ahora conforman el sistema entiendan, uno, que deben ser más transparentes, obligatoriamente lo tienen que ser por sentencia de la sala, que tienen que elegir por voto de su militancia a los nuevos liderazgos, que tienen que acercarse y cumplir las promesas, ¿ya? Y que bueno, que surjan nuevos partidos no es malo en una democracia, don Nacho. El problema es que surjan tantos y que los tradicionales que han sostenido el sistema se debiliten de una manera tan grande que lo que tengamos es un caso como el de Guatemala, donde no existen partidos y donde básicamente no se tiene ninguna ganan caudillos temporales. Caudillo, exactamente. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos grandes o todos los partidos políticos? Escuchar y no gobernarse por cúpulas ciegas. Es lo que pasa principalmente. Hay veces que andan tan perdidos los partidos políticos de lo que la gente piensa, de lo que la gente quiere. Correcto. Hacen vía de restaurantes y se olvidan de la gente. Señores, muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Álvaro. Mucho gusto, buenas noches. Gracias, Luis Mario. Gracias, don Nacho. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero el lunes, aunque este programa se retransmite el lunes en la mañana, pero estamos en viernes en la grabación. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pase muy buenas noches.